Bueno, veo que no. Bueno, eh, Te noto que estás un tanto resfriado, ¿no? no, más que resfriado, dolor de garganta, congestionado, pero bueno, estamos con los cambios de tiempo, vio usted las temperaturas altas, temperaturas bajas. eh, Sorprende, porque un día hay temperaturas altas y el otro día cae una helada, linda helada por acá, por nuestra zona. Sí, el tiempo está loco como estamos nosotros, ¿no? Bueno, si usted, a confesión de parte, relevo de prueba, dice la justicia. Sí, sí, es así, es así, es así, Aldo. Bien, ¿cómo empezar a hacer una reflexión con lo que nos ha tocado vivir esta semana, ¿no? ¿Qué pasó? Yo recuerdo el lunes cuando hablábamos sobre la democracia, cuando hablábamos sobre la justicia y la relacionábamos con la democracia y decíamos que es una democracia muy débil porque obviamente si no hay un poder judicial y una de las patas de la democracia es el poder judicial, no podemos decir que vivimos en democracia. A esto el jueves pasa lo que pasa con el atentado a la vicepresidenta de la República, en donde yo creo que todos nos sorprendimos cuando lo vimos. Yo creo que va a ser algo que vamos en unos años, si llegamos a unos años, nos vamos a acordar qué estábamos haciendo en ese momento, porque realmente fue impactante lo que vimos y lo que pasó. Pero esto, Aldo, es una crónica anunciada. Esto es algo que se podía ver venir, a lo mejor no en de esa manera, en esa magnitud tan cruenta, pero que con lo que viene pasando desde hace años con Cristina Kirchner, lamentablemente alguien iba a tomar una decisión así. Yo realmente no tenía cómo definir, no creo que sea un loco suelto, no estoy de acuerdo con que es un loquito más, y no tenía cómo definir a este personaje siniestro. Y ayer escuchando a un periodista, dio una definición que me pareció perfecta y dijo, es el hijo natural del odio. Y yo creo que es así, que es el hijo natural del odio. Fíjate vos, Aldo, que hace muchos años que se viene tirando mucho odio contra la figura de la vicepresidenta. Yo creo que desde la 125, cuando ella todavía era presidenta de la República en su segundo mandato, que se viene fogoneando este odio irracional, porque yo no lo he visto en los años que tengo y en los años de democracia que vivimos, no lo he visto ni con Alfonsín, ni con De la Rúa, ni con Menem, ni con Macri, ni con nadie. No he visto esta virulencia de una oposición odiadora y sin escrúpulos como la que tenemos. Yo tengo otra visión, porque creo que los argentinos hemos estado divididos desde que nos hemos conformado primeramente, una experiencia antes de la Constitución, porque estamos divididos entre unitarios y federales. Después se dividieron la sociedad entre lo que eran los liberales y los nacionalistas. Y después nos hemos dividido entre quienes eran peronistas y antiperonistas. Y después, bueno, en la década de los 70, los que eran los progresistas o los conservadores. Y creo que esta, esta grieta o esta forma de entender la política enfrentado no nos hace bien, sobre todo porque no respetamos las reglas de la democracia. Creo que las diferencias existen, cada uno tiene la posibilidad de pensar a su manera, con su como visión, con su construcción histórica, con una serie de valores, pero lo que me parece que aquí está en juego
es el destino común de nuestro país, el destino común de nuestra nación, porque tenemos una historia común, tenemos un proyecto común, y mientras sigamos enfrentando campo con la ciudad, la industria contra el campo, los pobres contra la clase media o los sectores más pudientes, yo creo que el Estado tiene que ser el que garantice preservar esta unidad, pero también tiene que generar políticas de inclusión e igualdad, y también tiene que ser el quien diga tenemos que favorecer o acompañar a los sectores más desprotegidos. Y a veces estas cuestiones pasan a segundo plano, y creo que mientras este atentado o esta posibilidad de atentado que hubo, están reduciendo la educación, la discapacidad, digamos, están tapando otras cosas también. Yo no digo que hay que, que priorizar una cosa o lo otro, sino que hay que ver todo el contexto. Creo que estamos en una situación difícil, que más que nunca tenemos que entender que hay que buscar causas comunes, y principalmente defender los valores más importantes como la democracia, la justicia, la igualdad, y por supuesto la solidaridad, que creo que acá muchas veces se deja de lado por cuestiones personales o cuestiones mezquinas, y esto es lo que nos lleva a este enfrentamiento, ¿no? ¿Sabés qué pasa, Aldo? Yo me preguntaba el jueves qué hubiese pasado si esa bala hubiera salido. ¿Qué hubiese pasado? Esto hubiera terminado en una guerra civil y en un golpe de Estado. Y hoy no estaríamos hablando acá, o estaríamos hablando de los miles de muertos que ocasionó esto. Yo concuerdo con vos totalmente. Lamentablemente nos faltan un montón de cosas, pero yo no creo que se pueda construir desde el odio exacerbado, no creo que se pueda construir desde medios de comunicación que están pudriéndole, literalmente pudriéndole la cabeza a la gente, y llevándonos a lugares en donde no queremos volver a estar. O sea, a mí lo que me preocupa de todo esto, Aldo, me preocupa muchísimo el hecho de que se haya atentado y se haya atentado tan fácilmente, sobre la figura de la vicepresidenta, pero me preocupa mucho hasta dónde pueden llegar y hasta dónde nos pueden hacer llegar. Yo creo que nos faltan un montón de cosas, pero de la única manera que la vamos a conseguir es dentro de un sistema democrático. Porque nosotros, Aldo, que vivimos la dictadura, que vivimos nuestra juventud en dictadura, que nos prohibimos de un montón de cosas, porque convengamos, no nos olvidemos de todo lo que nos prohibimos gracias a vivir en dictadura. O sea, el hecho de no poder salir a tomar un café tranquilo, de no poder caminar por la calle tranquilo, de no ir a la facultad tranquila, de no poder vivir tranquilo, porque No acá se poder habla mucho. pensar ni expresarnos como quisiéramos. Exactamente, acá se habla mucho de la inseguridad que tenemos ahora, como si en la época del proceso hubiéramos estado seguros. Ojo con eso. Y a eso nos están queriendo llevar. Entonces, considero que hay muchas cuestiones que solucionar, pero si no lo hacemos dentro de las vías democráticas, no lo vamos a solucionar, al contrario, lo vamos a empeorar. Fíjate que Argentina no está fuera de una región, ni está fuera de un mundo. Y esto está pasando a nivel global. Este tipo de situaciones que se creó con Cristina no están pasando en Argentina solamente. Y hay una derecha que lo que quiere es voltear a los gobiernos que pueden hacer algo por el pueblo. Y eso lo vemos en todos lados. Fíjate lo que pasó ayer en Chile, por ejemplo. Fíjate lo que pasó en Chile con la Constitución. O sea, ¿y eso de dónde viene toda esa historia? Eso viene de un llenado y lavado de cabeza
qué es lo que yo estoy viendo y lo que a mí me preocupa. Vos abrís las redes sociales y ves que realmente brota odio de las redes sociales. Hay gente que habla de lo que no sabe, hablemos sin saber, que Bueno, por no eso conoce, que no recuerda. tenemos que trabajar muy fuerte en la educación, porque, digamos, aquí hay gente que puede expresarse muy fácilmente, pero sin tener elementos. Digo, yo no hablo de la cuestión calificada, pero creo que tenemos que entender que para poder cambiar o para poder expresarnos tenemos que tener elementos, tenemos que tener cierto grado de formación. No es fácil entender que esto es fácil repetir, porque te enseñan a repetir cosas, frases hechas, y tenemos que empezar a tener sentido común, tener autocrítica, tener pensamiento crítico, y no repetir como loro lo que los grandes medios o los que a veces manipulan ciertos grados de información, no hacen repetir, digamos. Creo que de eso se trata, tener los elementos suficientes para tener una cuestión propia, una definición propia, pero también velando por los valores más importantes que tiene que ver la democracia, la justicia, que somos todos iguales ante la ley. Bueno, hay una serie de elementos que me parece que son los fundamentales y que son los valores que tenemos que preservar, ¿no? Que el respeto y las cuestiones de este tipo, si no, realmente no nos podemos entender como sociedad. Y si no lo entendemos, creo que es muy fácil, muy difícil poder llevar adelante un camino común. Y bueno, Aldo, pero justamente, o sea, cuando vos tenés gente del otro lado, vos manejás un micrófono, vos sos un comunicador social. Siempre hemos dicho lo mismo, uno habla sin saber a quién tiene enfrente y cómo el que está enfrente va a reaccionar ante determinadas cuestiones, porque no todos tenemos formado un pensamiento crítico, no todos la tenemos. O sea, hay gente que es odiadora porque es odiadora. Vos le preguntás por qué odia a fulano y no saben por qué. No saben por qué. Pero porque viven envenenándose con periodistas que de periodistas no tienen nada y que le viven inculcando barbaridades a la gente en la cabeza sin ton ni son. Entonces terminan repitiendo como loro lo que dicen todos. Y yo te digo que lo veo con gente que conozco, que son amigos, que son familia incluso algunos, y que no es que sean gente que no está formada, no es gente no formada, es gente que, es verdad, es como vos decís, repite como loros y que no se sabe de qué se está hablando, pero naturaliza ese odio y hasta, y bueno, te dicen hasta el día de hoy, te discuten hasta el día de hoy, lo he leído 1000 veces en las redes y lo he escuchado 1000 veces, que esto fue un autoatentado, que esto fue el hecho de querer salir sin ningún tipo de problema, un problema judicial. Entonces, yo lo que quiero expresar con esto, vos sabés que yo trato de ser muy ecuánime y la verdad que no me fanatizo por nada ni por nadie. Yo tengo mis ideas políticas en el campo nacional y popular, como lo digo siempre, porque creo que son los únicos gobiernos que pueden hacer algo por todos, por los que estamos por los que están muy abajo, por los que estamos en una clase media baja, por los que están en una clase media. Yo creo que son los únicos gobiernos que pueden hacer algo por el pueblo y que lo han demostrado, que son los únicos que lo pueden hacer. Pero yo lo que pido es la responsabilidad de una oposición que mira para otro lado y que no se hace cargo de nada, no se hace cargo del país destruido y arrasado que dejaron, porque parece que 4 años atrás gobernaron otros, no gobernaron ellos, de los medios de comunicación que dicen cualquier barbaridad y nadie les hace ni les dice nada. Acá hay un gobierno que se tiene que hacer responsable, un gobierno nacional de lo que pasó el jueves, porque tiene mucha culpa de lo que pasó el jueves. Y te lo digo como militante y te lo digo como votante de este gobierno, porque esto se tendría que haber cortado mucho antes y el gobierno no hizo absolutamente nada para cortarlo.
En nombre de la libertad y de que cada uno pueda hacer lo que quiere, se permitió todo y así se terminó, casi con un golpe de Estado, casi con una revolución a nivel social que hubiese terminado en miles de muertos. Entonces, las cosas como son. Acá vos tenés una justicia que no sirve, pero que no se mueve. Tenés una oposición que no sirve, pero que son los que están dirigiendo los destinos del país, los que te están poniendo el límite hasta dónde puedes llegar. Y tenés medios de comunicación a los cuales les estás pagando pautas extraordinarias para que te maten y digan Y barbaridades. tenemos un gobierno donde Alberto es presidente legal, pero realmente tiene poco peso político, también tenemos que decirlo. Realmente Alberto ha sido el presidente digamos, no es un líder, no ha sido un estratega, realmente. Creo que también falta una conducción dentro del propio gobierno y creo que esto también demuestra las dificultades que tiene. Por supuesto que sí, Aldo, pero bueno, pero está dado todo y todo se pudo ver, y todo se pudo ver desde que empezó este gobierno hasta ahora, de cómo se están manejando las cosas, y hasta dónde se llegó y hasta dónde se permitió, y en qué termina en un tipo que agarra un arma y a 50 centímetros de la cabeza de la presidenta le dispara 2 veces. Entonces, dejémonos de embromar, porque acá cuando terminemos con este sistema, nos vamos a querer agarrar la cabeza, nos vamos a querer agarrar la cabeza, porque nos costó mucho estos 40 años de democracia y la tenemos agarrada con alfileres, lo vengo diciendo desde hace rato. Sí, No pensemos que esto es para siempre. no, y aparte tenemos que pensar que, bueno, también aquí hay gobiernos que pueden llegar a también a favorecernos, a construir algo distinto. Sabemos que Lula tiene grandes posibilidades, habló de una moneda común de comercio, y esto también sería como sacar al dólar de nuestras mentes, ¿no? Y Exacto. poder, creo que de eso se trata, porque hay que construir política, hay que construir consenso, y a veces no solamente en Argentina, sino tener una posición mucho más fuerte para enfrentar a los poderosos. Brasil lo entiende, por ejemplo, Lula, y hay otros gobiernos que son laderos de el gobierno yanqui aquí en Latinoamérica, y esto creo que también hay que decirlo, porque de eso se trata, buscar la forma de enfrentar a un poderoso que en este momento sigue digitando muchas veces las políticas económicas en nuestros países. Bueno, de eso se trata. Sí, y yo espero, Aldo, que acá en Santa Fe, y esto también me preocupa mucho porque es lo nuestro, en principio se tomen medidas con la diputada Granata, ¿sí? Porque esta mujer, en su ignorancia, en principio nos está llevando mucho dinero, porque su ignorancia hace que tengamos que estar pagando 30 asesores para que pueda decir 2 palabras corridas y coherentes. Y en segundo lugar, que no se permita nunca más que un diputado, una diputada, pueda tan alegremente dirigirse con tanta irresponsabilidad a la comunidad. Yo espero que se tomen las medidas que se tienen que tomar. Y espero por otro lado, visto lo que pasa, que el socialismo piense 2 veces con quién se va a aliar para el 2023, que lo piense 2 veces, porque guarda que el socialismo no le pase lo mismo que le pasó al radicalismo. Guarda que no termine el socialismo de la misma manera que terminó el radicalismo. Unidos con el Ayer, gobernador de Córdoba, yo ahí me tiraba los pelos, digamos, bueno, lo que significa el gobernador de Córdoba. cuidado, Bueno, cuidado, cuidado, eh, porque ya se mató a un partido centenario, que no se mate a dos, por esa locura y esa necesidad de poder y ese querer ir en contra del peronismo a costa de lo que sea. Yo me digo socialista, pero me voy a aliar con el Juntos por el Cambio para poder llegar al poder. Entonces, ojo, porque esas cosas terminan mal, como terminó el radicalismo.
No, Terminó y creo, matando un partido político. sí, sí. Cuidado con eso. No, no, y sabemos lo que es Schiaretti, lo que significó en el menemismo, lo que significó él como hombre también vinculado a sectores políticos y económicos, y bueno, fue un hombre también aliado a Cavallo, fue un hombre, Schiaretti estoy hablando, también del grupo Arcor, y bueno, hoy está gobernando la provincia de Córdoba, y esta coqueteada que tienen a ciertos sectores del socialismo me dan vergüenza, realmente da vergüenza. Pero bueno, cada uno construye a su manera y esperemos que el pueblo, que el votante, que los ciudadanos sepan entender todas estas cuestiones y que se busque a quién va a representar de la mejor manera los intereses de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Claudia, por tu aporte, como todos los lunes, aquí en Resumiendo. No, no, Aldo, muy alta de temperatura, quizás la puesta en común, pero ciertamente fue un hecho que me conmocionó mucho, pensando todo lo que podemos llegar a perder, ¿no? Así es. Y a mí realmente me toca muchísimo esto y ciertamente hace que a lo mejor el nivel de discusión se levante, pero por eso, bueno, pido disculpas, pero No, hay que hablar con ciertamente pasión, pero con respeto, de eso se trata. Un abrazo sí. grande. Un beso, Aldo, Chao, mejorate, chao. cuídate Gracias, mucho. muchas gracias.